Empezar a grabar, pero bueno, mientras tanto, bueno, ya, ahora sí empezó a grabar. Bueno, entonces, ahorita sí, oficialmente, buenas noches, me alegra verlos. Bueno, verlos no porque están ahí, sí, con la cámara apagada, pero bueno, saber que están ahí, porque están llegando, eso es. Bueno, pues en esta clase vamos a trabajar un tema muy interesante. Me parece muy chévere, de verdad, este espacio, porque es un espacio eh, bueno, digamos, la dinámica es un poco distinta, porque digamos que con ustedes estoy hasta ahora, hasta este momento, en lo que ha corrido el semestre, hemos trabajado mucho, eh, pues de la parte como práctica, ¿no? Desde el hacer. Esta clase, pues obviamente también va a tener un componente del hacer, pero también van a surgir una serie de reflexiones bien interesantes. Van a surgir, digamos, escritos por parte de ustedes, vamos a hacer lecturas, vamos a meternos también como, hola, Pero Julián, qué pena. Lo que pasa es que acá en Calote está lloviendo muy duro. Yo de pronto me toca que desconectarme para que me tenga en cuenta, profe. Qué pena. vale, listo, no, tranquila, yo estoy grabando Yo voy la clase, a estar para que de pronto algún relámpago, alguna cosa o un rayo me toca que desconectarme. Yo, profe, listo, vale, tranquila, no pasa nada, yo igual ahorita también estaba en las mismas, pues aquí empezó a llover y yo estaba como que, ok, ¿qué va a pasar? Pero bueno, contemos con que no, igual, como siempre, pues estoy grabando las clases y apenas pueda, pues las comparto para las personas. Nosotros entendemos que esas cosas suelen pasar, ¿sí? Y más pues los que viven en zona rural, que a veces se les complica un poco más, no es inconveniente. Bueno, le estaba comentando pues que la idea es hacer como también parte de fundamentos teóricos, comenzar a leer también de una manera muy crítica, comenzar a dimensionar qué es esto tan complejo de enseñar arte, ¿sí? ¿Qué es esa vaina tan rara? ¿Por qué se enseña? eh, cuál es la necesidad que hay en compartir espacios donde se aborda el arte, y no solamente el arte, sino también la cultura. Entonces, digamos que van a surgir una cantidad de temas bien chéveres y paralelo, pues la idea es poder hacer también unos ejercicios que nos permitan también explorar un poco esa sensibilidad. Ustedes saben que me gusta mucho que exploremos mucho la parte sensible, para que, digamos, llegue el momento en el que ustedes compartan con otras personas, con otros grupos, espacios, niños, jóvenes, lo que sea, y tengan, digamos, mm, la mente tan abierta, la creatividad tan, digamos, expandida, que puedan generar dinámicas un poco diferentes, ¿sí? Entonces, antes de empezar, yo quisiera escucharlos, antes de empezar a definir como cosas, escucharlos a ustedes qué entienden con didáctica de las artes, qué entienden ustedes con esa palabra. No todos al tiempo, que este audífono me... Lo que entiendan, no Para importa, mí, dime. para mí, profes, didáctica de las artes es como estrategias que se utilizan para expresar, no sé, emociones, sentimientos de, no sé, algunas, sí, como estrategias, o estrategias no como, sí, para mí estrategia, sería como estrategias, la didáctica, o sea, Estrategias. didáctica viene como de qué didáctica voy a utilizar, sí, viene como estrategia, para mí, no sé, de pronto estoy Ok, errada, no sé. vale, estrategia, sí, la palabra me suena, va muy por ahí. Y de hecho esta clase se llama Didáctica de las Artes Plásticas. Y cuando hablamos de... A ver, profe, pues dime. es como la didáctica, pues trata de planear una serie de actividades que le van a permitir al estudiante pues aprender eh, diferentes técnicas, en este caso pues relacionadas con el arte. Ujú, exactamente, por ahí va la cosa, sí. Y de alguna... Dime. Profe, pues yo entiendo más o menos que es como la facilidad para producir un determinado tipo de obra, ¿no? También la habilidad para comunicar un tema y volverlo, digamos que volverlo claro, ¿no? Para que, digamos que el aprendizaje, pues, en los niños sea más eficaz, ¿no? Y tener ya un propósito como tal.
Muy bien, Entonces sí. sería como el dialecto que se va a utilizar, ¿no? Sí, digamos que sí, sí hay cierto componente ahí como de asertividad, ¿no? La asertividad es como poder comunicar algo de manera de que se entiende, y eso no se preste para múltiples interpretaciones. Y también tiene que ver un poco con eso. Aquí estamos, la materia o la clase se llama Didáctica de las Artes Plásticas. O sea que está siendo muy específico. No me están diciendo didáctica de la música o didáctica de, no sé, didáctica de la danza, ¿sí? Y precisamente las artes plásticas, ¿por qué? Porque digamos que con todas las edades, yo digamos que siempre voy a tener una aproximación desde muy temprana edad con el tema del dibujo, por ejemplo, en el caso de los niños más pequeñitos con la crayola. Cuando estoy desarrollando motricidad fina, motricidad gruesa, pues las artes plásticas tienen un componente vital en todos esos procesos. Aquí las personas que han trabajado con niños lo saben, el tema de rasgado, el tema del recorte, el tema de texturas, todo eso tiene que ver con la plasticidad, con las artes plásticas. Entonces digamos que por eso se le da como el plus a materiales pedagógicos para hacer comprender. Ok, muy bien, Isaías. Sí, yo quiero es que empecemos como a desglosar todo esto para que sepamos como desde dónde estamos hablando, y ustedes ya tienen, digamos, unas dimensiones bien amplias del tema, entonces chévere por ese lado porque no estamos, digamos, como tan perdidos, ¿sí? Igual muchos de ustedes son docentes y son personas ya preparadas, pues, que tienen como muchas herramientas y han trabajado también a veces con muchos públicos, entonces eso lo hace muy interesante. Entonces, cuando hablamos de didáctica de las artes plásticas, estamos hablando de un campo muy específico de las artes. ¿Sí? Ustedes saben que como legado o como tradición o como categorías, nosotros tenemos diferentes tipos de lenguajes artísticos. Cuando hablo de un lenguaje artístico, estoy hablando de música, literatura, danza, teatro. Bueno, los lenguajes artísticos son como los modos de expresar los tipos de arte que hay. De hecho, cuando hablamos de bellas artes, eh, ¿cuántas artes son? Se supone que son 6 bellas artes. ¿Sí, sí tienen claro cuáles son? Sí saben por qué al cine le dicen que es el séptimo arte, ¿no? Arquitectura, Arquitectura, ¿qué más? escultura, Escultura, pintura, pintura. música, Ujú. ¿cuál va a ser? No, no recuerdo. Ok, Deja otra. El cine, profe. el cine. Vamos a desglosarlas aquí. Uno, pintura, escultura, literatura, música, danza, arquitectura. ¿Sí? Son 6. Eran 6 artes, bellas artes, y se habla del séptimo arte, que es el cine. ¿Por qué se le dice el séptimo arte? Bueno, porque es una categoría o un lenguaje demasiado completo, porque si yo me pongo a analizar el cine, en algún momento veremos realización audiovisual y veremos todo esto también muy, muy a profundidad, pero si yo analizo el cine tiene todas las artes incluidas, ¿sí? Tiene una historia que es desde la literatura, desde el escrito, tiene plásticas desde los escenarios, desde los vestuarios, desde la utilería, desde las ambientaciones, todo. Tiene, digamos, arquitectura también, desde esos espacios que ambientan. Tiene música, obviamente, a veces tiene danza, tiene la parte, digamos, también como eh, corporal incluida, ¿cierto? Entonces, digamos que las bellas artes eh, a nivel histórico han sido, eh, pues digamos, como muy específicas y muy remarcadas, y también llega un punto en la historia en que comienzan como a hibridizarse, ¿sí? Cuando hablo de hibridizar es como de entremezclarse, y genera pues como otro tipo de dinámicas. Y ya cuando hablamos específicamente eh, de didáctica, estamos metiéndonos en el campo de lo pedagógico, ¿sí? Y bueno, y ahí también digamos que es importante ver a nivel histórico todo este tema de la pedagogía, qué es y qué discusiones genera, que es una vaina supremamente amplia y es, digamos, también motivo para indagar
muchos aspectos ahí implícitos. Por ejemplo, ¿ustedes saben cómo nació en realidad la educación? ¿Alguno tiene como conocimiento de esa historia? ¿O ha escuchado algo? ¿Algo? Profe, nace en Grecia. Ujú. Pues creo que Sócrates, él daba las clases, era como, digamos, con un palo en la arena, o sea, se manejaba lo de las artes, se tenía como muy en cuenta la arte. Exacto. Sí, más que todo es como eso, pues. Exacto. Miren que Grecia siempre va a ser un punto de partida para muchas cosas. Y digamos que si uno se va mucho más allá, pues educar es como enseñar algo. Y educar es como transmitir un saber también. Y digamos que si en una cierta comunidad, y cuando pasamos de ser nómadas a ser sedentarios, alguien aprendió, por ejemplo, a hacer, no sé, fuego, ¿sí? Los demás van a querer aprender a hacer fuego también. Y surge eso, digamos que ya la noción como educación como tal, así de una manera más formal, si se da en Grecia. Ustedes veían, ¿se acuerdan que en las polis se reunían a debatir conocimiento, hablar de matemática, hablar de astronomía, de arte, de política, y se generaron unas discusiones bien interesantes y el conocimiento se iba construyendo entre todos también en discusiones supremamente poderosas y en unos debates que son muy sanos. A veces el tema de los debates es muy importante porque son diferentes opiniones que pueden ser muy contrastantes, pero que siempre van a buscar un punto de encuentro. Y digamos que ya yéndonos muchísimo más adelante, eh, cuando empieza la industrialización, que es este periodo en el que empieza a aparecer la máquina a vapor, por ejemplo, el tren a vapor, que comienzan a generar lo que son las industrias y a serializar procesos o a serializar, digamos, a partir de máquinas, y comienzan a gestarse lo que son las ciudades como las conocemos hoy en día. Esta es una etapa, digamos, de mucho vértigo, de muchos cambios fuertes. Mucha gente comienza a migrar de los campos a las ciudades en busca de oportunidades laborales. Sí, porque pues yo dejo de trabajar en mi tierra y me voy para la ciudad porque me están ofreciendo un trabajo donde voy a hacer cierta función, voy a cumplir cierta función y me van a retribuir con pues un beneficio económico. ¿Sí? Y digamos que en ese trasladarse a las ciudades, pues empiezan también unas depresiones y unas cosas a nivel social muy fuertes. ¿Por qué? Porque pues uno pasa de estar en la vida en el campo tranquilo a jornadas laborales de 12, 14 hasta 18 horas trabajando y además trabajando de manera muy mecánica. Estas primeras empresas que surgen son trabajos muy mecánicos como agarrar, envolver, sí, como unas cosas que prácticamente ahorita muchas de esas ya están reemplazadas por máquinas porque pueden ser más precisas, más rápidas y no van a sufrir, digamos, las consecuencias que puede sufrir una persona haciendo algo repetitivo tanto tiempo. Y resulta que cuando se van pues para las ciudades, la mayoría de personas en Europa, por ejemplo, y en América, comienza también a surgir la necesidad de un espacio en el que se puedan quedar los hijos de estos trabajadores, porque pues no pueden quedarse solos en una casa todo el día. Y se comienzan a gestar unos espacios donde se quedan allí, digamos, como manera de guardería, por decirlo así. Y se podría decir que podría considerarse como un indicio de lo que sería más adelante el colegio. De hecho, cuando uno mira esta idea de colegio como la conocemos, a veces es muy, mm, pues digamos, como muy parecido a lo empresarial, ¿no? Como muy serializado. Estoy en primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, 11 y soy esto, ¿sí? Una idea muy de la industrialización. Obviamente, anteriormente, pues también existían las escuelas, las academias de arte, por ejemplo, existían las universidades en la ilustración se dan. No quiere decir que no había ningún tipo de educación, pero específicamente esta parte como escolar pues aparece de una forma muy curiosa.
Y bueno, digamos que es el espacio también donde se comienza a impartir un conocimiento, unos saberes, y de alguna manera pues también se aprende a socializar, ¿no? A ver cómo en realidad funciona el mundo o cómo empezaría a funcionar el mundo. En un principio de la educación pues todos sabemos, y lo he escuchado pues por historias que me ha contado incluso mi papá, en las que era una cuestión de memorizar, una cuestión de repetir y como una especie de saturación a veces también con estos saberes en los que, no sé, en los que tengo incluso un estímulo negativo por no saber. Si algo muy conductista, ustedes saben que el conductismo es cuando yo ofrezco estímulos positivos o negativos por ciertas acciones, que es mucho lo que uno hace con las mascotas, ¿sí? La mascota se porta bien, le doy una galletita, se porta mal, le doy con el periódico. Y ella entiende y comienza a entender que cada que el periódico se va a esconder, cada que la galletita va a mover la cola. Y en un inicio de la escuela se fue mucho como por una línea así, como querer formar, eh, pues sí, como unas mentes muy así, que en un próximo futuro posiblemente pues serían obreros o serían parte de esas compañías que se estaban formando. Entonces digamos que esta idea comienza como a transformarse también, afortunadamente, a medida que va pasando el tiempo, porque pues van surgiendo nuevas teorías y eh, como nuevas pedagogías que, digamos, están sustentadas incluso con experimentos o con eventos que demuestran que sí es viable. Entonces aparece que el constructivismo, aparecen, digamos, otras corrientes que permiten como abordar la educación de otras formas. Sin embargo, cuando uno mira específicamente el tema de las artes, en la educación de las artes, no sé si han notado que casi siempre en los colegios, por ejemplo, la clase de arte es como una clase por allá, como de una vez a la semana, como 45 minutos donde hacen una manualidad, ¿sí? Y no se le da un trasfondo ni se le da un valor o una apreciación mucho más profunda, más allá de a veces el mero entretenimiento. Y lo digo porque a mí me pasó. En un colegio donde yo estudié, la clase de artística era como de una hora a la semana y nos daban un libro y era como pintar cosas del libro o hacer el cajoncito este con palos de paleta y ya, y pare de contar. Nunca vi nada de historia, nunca me pusieron a, no sé, a pintar con los pies o a explorar diferentes elementos pictóricos, nada, ¿sí? Y es una clase incluso que a veces la da cualquier profesor, como que, ay, usted no está haciendo nada, vaya, póngalo a hacer algo. Y sabemos que por mucho tiempo fue así. Digamos que con estos nuevos tratados y con estas nuevas teorías que van surgiendo, se comienza a replantear este tema de la educación en artes, porque empezamos a ver que, digamos, el arte tiene unas potencialidades bien interesantes, ¿sí? Que empieza a desarrollar unas sensibilidades, que empieza a desarrollar eh, digamos, unas apreciaciones muy distintas de la vida del todo, y que también, pues, así la gente a veces no lo crea, las artes también tienen un rigor. Uno no va a lograr un dibujito o un cuadro o algo eh, como por azar o porque fue buena, sino que ahí también hay un proceso. Cuando alguien está componiendo una canción, ahí también entran unos procesos que son muy de lo creativo, pero también muy de la lógica. Yo siempre he visto la música, por ejemplo, muy ligada a la matemática. Eso es una vaina precisa. Si usted no toca en el tiempo que es, se puede tirar toda una grabación. Entonces, digamos que es como empezar a replantearse ese tema de que la educación artística también tiene un plus. Y surge, digamos, en colegios, surgen estos espacios, todavía no lo suficiente, pero surge también esta formación en artes. Y ahí entra algo muy curioso, y es que, eh, digamos que si yo estudio una carrera muy técnica, por ejemplo, no sé, de sistemas, yo estudio sistemas y mi especialidad va a ser como los computadores y todo eso, ¿cierto? Y va a tener ese lenguaje y todo. Pero una persona que estudia sistemas perfectamente en sus tiempos libres puede dibujar y puede dibujar muy bien. Y él eso nadie se lo enseña o lo aprende empíricamente. Entonces es empezar a diferenciar que uno en una formación artística no está formando tanto artistas porque ahí entran también unos procesos bien complejos. Es decir, pongamos el ejemplo perdón, de que Luisa Valentina es muy buena bailando,
¿cierto? Y yo a Luisa Valentina le puedo enseñar ciertas técnicas y ciertos métodos para que ella pueda bailar mejor. Eh, pero digamos que yo no la estoy haciendo tanto bailarina porque ella ya tiene eso. A veces las personas nacen con ciertos talentos que lo que hacen uno es como guiar y potenciar. Y digamos que hay unas herramientas que uno está brindando ahí. Entonces es también que no es tanto enseñar a ser artista, sino enseñar unas herramientas, ¿sí? Enseñar unas reflexiones y brindar unos espacios donde esos talentos se puedan potenciar, donde uno los pueda pillar y decir como que, ok, tú eres muy bueno para el dibujo, vamos a hacer esto, vamos a ir más allá, poner la bandera cada vez más alta. Entonces digamos que es comenzar a ver que esta formación o estos espacios donde los futuros educadores en arte pues tengan cada vez más recursos para poder transmitir un saber, para poder, digamos, generar más espacios de creación y de reflexión. Y eso también va a permitir el desarrollo de muchos públicos más adelante que puedan también tener una apreciación del arte y que puedan generar muchos más espacios. Porque de nada le sirve a una ciudad de invertir muchísimo en eventos culturales, por ejemplo, si la gente no sabe y no va y no consume ese tipo de eventos. Entonces, digamos que en estos espacios también uno puede comenzar a dejar esa semilla como de empezar a mirar el arte con una mirada, digamos, mucho más profunda y mucho más aplicable a nuestra cotidianidad, ¿sí? Porque el componente creativo siempre ha estado en nosotros, siempre. Entonces, digamos que cuando hablamos de didáctica, pues ya ustedes varios lo dijeron, estamos hablando de un método, ¿sí? Un método, o digamos que es como un compilado de conocimientos eh, que uno va desarrollando a medida que practica, a medida que los hace, a medida que trabaja en ellos y luego con eso logra transmitir algo. Entonces, cuando hablo de didáctica de las artes plásticas, es también pensar posibilidades, por ejemplo, que si yo voy a enseñar dibujo, pues que no tenga que enseñar dibujo necesariamente como se enseñó en las épocas más academicistas, que el caballete, que el lápiz lo cojo así, que no sé qué, que es importante. Cuando vimos dibujo, ustedes vieron que es importante la técnica, pero también entran otras cosas en juego ahí, porque yo no puedo pretender que todo el mundo aprenda a dibujar igual, ni que todos dibujen igual. Si yo estoy trabajando con niños, los niños tienen un proceso muy distinto al que trabajan las personas de la tercera edad, al que trabajan ciertas comunidades, al que trabajan ciertas personas con ciertas capacidades físicas o discapacidades también. Entonces, es comenzarse a pensar eso. ¿Cómo empiezo yo a enseñar las artes plásticas? De maneras como distintas, que no caigamos como en los tradicionalismos y en los academicismos, sino ver cuántas posibilidades tiene, por ejemplo, el dibujo, que tiene muchísimas posibilidades. ¿Cuántas posibilidades tiene, por ejemplo, la pintura? Desde los diferentes pigmentos que hay. Desde la tiza, la acuarela, el óleo, bueno, muchos pigmentos. No sé ustedes cuántos alcanzaron a ver en pintura, ¿sí? ¿Cuántas posibilidades hay desde lo escultórico, desde el trabajo con arcilla, lo 3D, todo esto pues que es como tan interesante de trabajarlo, ¿sí? Y digamos que es como plantearse unos nuevos horizontes en torno a eso. Entonces, cuando hablamos de didáctica, estamos hablando de método, estamos hablando de unos conocimientos, estamos hablando de unas herramientas, como ustedes dijeron, que van a permitir explorar mucho mejor este lenguaje, específicamente las artes plásticas. Y cuando hablamos de artes plásticas, ahí está implícito escultura, pintura, dibujo, que digamos son como lo que marca todo esto. Lo bidimensional, que es esto que pueden ver acá atrás, que son, digamos, dos dimensiones, dos planos, y lo tridimensional que vendría a ser lo escultórico, ahí donde entra la plastilina y entra, digamos, como todo lo demás. ¿Sí? Es comenzar a ver todas esas posibilidades dentro de los lenguajes artísticos. Entonces, digamos que es básicamente que en esta clase nos dediquemos mucho a generar ideas y a generar espacios donde podamos nosotros ver qué otras posibilidades hay con esto. Va a llegar un momento en el que les voy a pedir a ustedes que propongan incluso la clase, ¿sí? Que ustedes puedan proponer una clase, no sé, pensar un lenguaje artístico que tengamos aquí entre las plásticas y que ustedes puedan proponer una clase y grabar esa clase y que ustedes después puedan verla
y podamos sacar reflexiones de ahí y que podamos mirar, ok, se puede haber hecho esto, se puede haber hecho lo otro, sería bueno añadir esto y que todos de manera muy crítica puedan sumarle a eso para que entre todos construyamos también posibilidades en cuanto a las artes plásticas, ¿sí? Y digamos que los colegios o la educación como tal está fijándose mucho en el tema artístico porque se ha empezado a ver eh, que digamos que es una forma también como de enganche, porque cada generación va trayendo nuevas cosas. Cada generación de niños, de estudiantes, viene con nuevas necesidades y no puede ser posible que sigamos, digamos, en los mismos métodos que hace 200 años, ¿sí? Si trajéramos a una persona de hace 100 años a nuestra época y la pusiéramos en un salón de clase, la podría dar igualita. De pronto va a tener video y otras cosas, pero el salón sigue siendo cuadrado, las sillas siguen dispuestas de la misma forma y la dinámica es la misma, ¿no? Como que el profesor acá parado, los estudiantes sentados. Hay muchas cosas que no han cambiado en muchos aspectos, pero hay otras que se han ido profundizando en ellas. Entonces van a haber ciertos autores que vamos a tratar. Por ejemplo, María Caso es una autora que me gusta mucho trabajar porque ella hace una reflexión muy interesante el libro se llama precisamente Las artes visuales no son manualidades. Y comienza a hacer una reflexión muy interesante con la imagen, con nuestra relación en cuanto a la imagen y cómo las escuelas están abordando o propone pues como otros lineamientos para llevar a cabo clases de artes visuales o de artes plásticas, ¿sí? Entonces vamos a trabajar con un texto de ella, pues ya les diré cuándo pues haremos la lectura, todo esto lo tengo en PDF, ya no lo voy a poner a voltear con libros, todas las lecturas que yo tengo, que les pueden servir mucho y que pues de paso también en algún momento pudieran leerlas enteras, ¿no? Pues vamos a abordar ciertos capítulos, pero pues es chévere que tengan toda esa info. Hay otro autor que me gusta mucho que es Stephen Natmanovich, que es un músico, tiene un libro muy interesante con el tema con el tema de la improvisación, con el tema de la espontaneidad, que es un componente muy interesante en las artes plásticas, bueno, en cualquier lenguaje artístico, pero en las artes plásticas también podemos potenciarlo bastante. Y bueno, y también documentos, pues hoy por ejemplo quiero mostrarles un poco o que tengamos como lectura un documento pues de aquí del Ministerio de Educación, donde aparecen esos desempeños que uno debe tener en cuenta a la hora de hablar de arte, de educar en arte, ¿sí? Entonces digamos que es bien interesante todo lo que tenemos por hacer. Como les digo, vamos a tener un espacio donde vamos a ir de la mano con lo teórico, pero también con lo práctico, porque no nos podemos aquí quedar todas las clases en un bla, 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 sino que ustedes tienen que vivir ciertas experiencias y lanzarse a pensarse otras posibilidades para que compartamos aquí en grupo y de ahí podemos tener unas reflexiones bien interesantes. En cursos pasados lo he hecho y yo trato como de todos los semestres no hacer lo mismo, tomo ciertas cosas, este semestre con ustedes me planteé como otras un poco distintas, como para ir también nutriendo eso, ¿sí? Yo no me imagino dando como la misma clase todos los semestres igualitica, porque pues también, no sé, me aburro yo y me quedo como sin más posibilidades. Entonces es también como aprovechar que aquí cada uno también tiene como una visión eh, pues muy distinta de lo que es el arte, de lo que es su gusto por enseñar y de lo que es transmitir un saber. No sé cómo van con todo lo que he dicho hasta ahora, siento que he hablado como 3 horas, quisiera escucharlo un poquito. Profe, pues es interesante toda la exposición que nos ha dado, digamos, la clarificación que ha hecho sobre la didáctica, lo que es parte de la metodología que se va a trabajar, y creo que pues es chévere, profe. Para mí está pasar por experiencias, vivir, por ejemplo, y abordar las lecturas de diferentes referentes es importante, profe, porque eso nos va a ayudar a nutrir y a, pues, como a interesarnos mucho más por el tema, ¿no? Ok, Y apropiarnos pues del aprendizaje.
Exacto. Y también digamos que estamos en un momento muy interesante para hacer estas reflexiones porque nuestra cotidianidad y nuestra forma de enseñar pues también se ha transformado muchísimo. Entonces de ahí tienen que salir cosas. Yo creo que la educación no volverá a ser igual después de todo esto. ¿Sí? Tienen que haber unas reflexiones ahí como para plantearse con términos de tiempo, con términos de espacio, con términos de lo virtual, sin dejar de lado esos desempeños que ahorita vamos a ver con el tema artístico. Dime, Wilfram. Pues, profe, o sea, escuchándolo, pues me parece bastante interesante, porque digamos que desde mi punto de vista, la didáctica siempre te ayuda a buscar nuevas formas para poder llegarle a los niños, ¿no? Entonces, como lo decía un ingeniero, ¿no? Siempre hay una mejor forma de hacer las cosas. Entonces, a pesar de que uno ya tiene un conocimiento, maneja ciertas habilidades, es bueno como dotarse de nuevas actividades como para mejorar ese desempeño, ¿no? Usted sabe que trabajar con niños, digamos que en un momento no es fácil, hay que tratar de buscar nuevas estrategias para poder llegarle a ellos y que queden ellos a gusto, ¿no? Entonces es importante, digamos que su clase, pues, porque vamos a ver, digamos, temas o vamos a encontrar herramientas que nos van a ayudar a mejorar y a profundizar un poquito más en esta labor tan bonita que es la docencia, ¿no? Exacto, tú lo has dicho. Una labor bien importante y más ahora que hay un grado, ayer veía un documental donde, o leía un texto, no recuerdo, que hablaban del grado de deserción que hay tan impresionante en este momento a raíz de la pandemia. Pues primero, sabemos que no todo el mundo tiene las mismas posibilidades, por ejemplo, de un buen computador, de un buen internet, y eso ha hecho que muchos estudiantes a nivel escolar y universitario se desmotiven. Eh, Hay una situación bien delicada y esto va a tener repercusiones pues bien fuertes también. Por ejemplo, yo trabajo en un colegio que es con énfasis artístico y ha sido una experiencia muy chévere. Y yo noto, primero, una desmotivación gigante. Segundo, tengo estudiantes que ya le dijeron a los papás, papá, yo no quiero estudiar más. ¿Sí? Y bueno, digamos que son unos estudiantes que tienen unas ciertas condiciones, pues son estudiantes de estrato 4, 5 y 6 aquí en Cali. Y pues ellos tampoco logran dimensionar del todo una realidad, como de pronto la ha tenido que vivir uno, o como muchas familias o la gran mayoría ha tenido que vivir. ¿Sí? Yo recuerdo en mi época escolar había situaciones familiares duras, económicas, todo, incluso en la misma universidad, que uno tenía que doblarse trabajando y estudiando y bueno, de todo. Ellos de pronto no dimensionan muchas cosas de eso y tienen, digamos, no sé, de alguna manera más oportunidades porque los papás tienen empresa o cosas así. Y sin embargo ya muchos han dicho, yo ya no quiero estudiar. Y no se conectan a clase y no les interesa y no quieren nada. Y eso es también a raíz de todo esto que sucedió que nos tomó por sorpresa. Pero también digamos que es comenzar a ver que, que tenemos la posibilidad de ir transformando esto, de que incluso a mí me sorprendió mucho cuando pude dar clases de pintura por aquí, por ejemplo, que la uno es el desespero como de querer meter la mano y decirle, mira, hazlo así, o guíate por esto, pero he encontrado como las formas, y este semestre va a ser muy curioso porque nos va a tocar también virtual, entonces va a ser plantearnos esa reflexión con la educación artística virtual, ¿sí? Y ver qué puede surgir de aquí. Por eso este semestre no lo podía plantear igualito como lo he hecho en los otros, o muy similar porque es otra cosa. Y tenemos que de aquí también sacar unas reflexiones que nos permitan abordar la educación artística desde la virtualidad, sin perder esa esencia y sin perder esos componentes que son tan interesantes en todo esto. Tengo aquí un ejemplo que les quiero mostrar. A ver, aquí... ¿Cómo es que hago? Es que a mí en Google Meet siempre uso Zoom, una ventana. ¿Por qué no me aparece? ¿Cómo hago para compartir algo aquí? Me parece para compartir solo de internet.
Bueno, voy a buscarla en internet para ver la imagen, que es mejor compartir. Ella se llama Rebecca Horn. Vamos a verles aquí. Ah, pues pongamos entonces el video, ya que no me dejó abrir la imagen. Vamos aquí el video. Voy a mostrarles un artista de arte contemporáneo. El arte contemporáneo, digamos, esta corriente, pues como más reciente, que tiene a veces unas cosas muy locas, otras muy interesantes, pero que dentro de todo son posibilidades. Es las posibilidades que puede ofrecer el material, que puede ofrecer el mismo cuerpo, que puedan ofrecer los mismos contextos. El arte contemporáneo, no sé en historia del arte si alcanzaron a abordarlo, es una dimensión que a veces es difícil incluso ver dónde empieza una cosa y termina la otra. Entonces hay un artista que trabaja esta corriente del performance y ella propone en uno de sus trabajos replantearse el dibujo como con otra posibilidad. Es decir, porque el dibujo tiene que ser una vaina sentado en el caballete o parado y utilizar mis manos y seguir como unos patrones. Y se plantea un performance, vamos a ver el performance aquí, en se lo muestro. Me dicen a ver qué tal. Pestaña, ahorita sí. Bueno, ella se llama Rebecca Horn. El performance es una corriente que utiliza el cuerpo. No utiliza nada más que el cuerpo y exponerlo o realizar una acción que genere cierta reflexión en los demás. Entonces los artistas desde los años 50 comenzaron a decir como que, ok, ¿yo para qué voy a hacer una pintura de la tristeza si yo con mi cuerpo puedo mostrar la tristeza? ¿O yo para qué voy a hacer una escultura sobre el abandono si yo me puedo poner a mí mismo en un estado de abandono y mostrar eso y que la gente reaccione frente a eso? Miren lo que ella hace, planteando como el cuerpo también como casi que un mecanismo de dibujo entero. Listo. Ahí digamos que eso es una corriente muy, pues de las más nuevas, el tema del arte contemporáneo, el performance. Pero ¿por qué no tomar también de estos nuevos lenguajes cosas para plantearse como nuevos horizontes? Por ejemplo, no sé, pintar o dibujar, por ejemplo, con niños, dibujar con de pronto materiales más, no sé cómo se dice, como vaporosos, por ejemplo, las mismas cenizas, por ejemplo, que en algún momento ellos puedan gatear sobre un papel y con esa ceniza generar formas y garabatos y después de eso generar otras dinámicas pues, que permitan ir configurando forma. Sí, a veces en las plásticas nos dejaron, bueno, los griegos y el academicismo nos dejó también como una concepción muy tradicional a veces o muy marcada con la forma y a veces en esos trabajos donde no utilizo tanto la forma pues también puede darse en un inicio como una base para luego sí buscarla y luego sí crearla. Entonces ahí estoy acabando con el afán que a veces le surge a uno, no sé si a ustedes les pasó, de yo tener el modelo de dibujo ahí, sí, de la caja, el vaso o el objeto o el cuerpo humano y tratar de que me quede totalmente igual, ¿sí? Que técnicamente es chévere saber eso y no podemos tampoco olvidarnos de eso y dejarlo de lado porque es importante, porque digamos que todo proceso creativo y todo producto puede tener un componente técnico. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, yo primero miro ese objeto, lo percibo, lo interiorizo, lo toco, lo huelo, lo recorro y luego trato como de
hacerlo en garabatos, luego trato de hacerlo con manchas, y luego de haberlo decodificado de diferentes maneras, entonces sí me siento y lo trato de hacer lo más parecido a la realidad posible. ¿Sí? Es como buscar esas formas de que no todo sea como un esquema de que empiezo así, termina así y quedo así. ¿Sí? Entonces digamos que este tipo de ejercicios lo ponen a uno a plantearse como posibilidades que pueden haber ahí, digamos, con ese tema al menos en el caso del dibujo. Con pintura pudimos ver, digamos, con estas corrientes tan abstractas, como el expresionismo abstracto o lo que hacía Jackson Pollock, eh, unas posibilidades con la pintura que hasta el momento no se habían planteado, que uno puede pensar en un principio como que, ah, sí, ok, son chorriones o son vainas ahí que puede hacer hasta un niño. ¿Sí? En su momento hay muchas obras que uno ahorita ve y uno dice como que en serio. Pero digamos que es también pensarse que desde allí, que puede parecer a veces tan precario, tan infantil, desde allí pueden surgir, o puede ser el inicio, no necesariamente el producto final, pero sí el inicio para generar nuevas imágenes, nuevas cosas. Y yo siento que es una responsabilidad también el tema de las plásticas porque estamos hablando de imagen. Y la imagen tiene un poder muy potente. Vamos a ver cuando le damos a María caso eh, digamos, la potencialidad de la imagen. La imagen es tan fuerte que si ustedes se fijan en muchos líderes políticos, ellos invierten muchísimo, muchísimo dinero en eso, en cómo vestirse, en cómo mover las manos, en cómo mover el cuerpo, en cómo mostrarse. Esas fotos tienen digamos, una particularidad de cómo se hace, porque funciona, ¿sí? Hay un estudio que hay, por lo menos de los movimientos que hacía Hitler, de todo lo que él construía alrededor de él, desde sus gestos, desde su rigidez, desde lo que decía, de los tonos que manejaba, y eso es imagen, eso es lo que a uno le está llegando. Ustedes saben que uno cuando habla con alguien, a veces a veces no, siempre la otra persona me arroja un lenguaje no verbal, y este lenguaje no verbal a veces me puede decir más que lo que me está diciendo. Me puede estar diciendo con palabras, sí, estoy bien, no, me siento bien, todo está bien, y en la cara usted le ve que está triste. Y eso digamos que todo lo podemos aprender a reconocer. Hay muchas cosas que de ese lenguaje no verbal uno comienza a identificar. Por ejemplo, una vez que estuve estudiando un poco eso, alguien me decía que si en algún momento iba a cerrar un negocio con alguien que me hiciera en diagonal y que me hiciera de cierta manera y que no sé qué, o sea, como unas cosas que uno cree que no funcionan, pero el inconsciente o uno se las está pillando de una manera muy sutil. Entonces, digamos que eso es imagen también. Si ustedes se fijan, fíjense, por ejemplo, si ustedes bueno, yo no tengo televisión en mi casa, pero si ustedes ven televisión en las noches, por ejemplo, que es el prime time o el momento donde todo el mundo está viendo, fíjense muy bien en esas publicidades específicas que ponen a esa hora específica, que usted esas publicidades no las va a ver a las 9 de la mañana, donde casi nadie está viendo. Y esas publicidades, vamos a ver que son de unas marcas eh, pues muy conocidas, o siempre te van a mostrar eso, te van a mostrar como te falta esto, necesitas esto, no puedes tener esto, o si tienes esto vas a ser más feliz. Sí, compañías, por ejemplo, como Coca-Cola, nunca te venden el producto. Ellos nunca te venden una Coca-Cola, nunca vas a ver un comercial que diga, tómate esta Coca-Cola, no, siempre te van a decir, destapa la felicidad, tómate la chispa de la vida, ¿sí? Y eso son imágenes. Entonces, digamos que en las artes plásticas, cuando uno empieza a enseñar toda esta vaina de la imagen, es importante empezar a generar esas reflexiones donde los que están aprendiendo desde su proceso creativo creen también las imágenes, produzcan nuevas imágenes, produzcan nuevas formas de ver la vida. Ahora desde lo virtual, ¿cómo vamos a hacer para generar imágenes desde la virtualidad? ¿Sí? ¿Cómo van a ser esas nuevas formas, esos nuevos métodos y estrategias para que desde la virtualidad surjan esas potenciales imágenes, potenciales obras, y no nos quedemos pues con el dibujo y la pintura, porque en este momento vamos a tener que replantear muchas cosas con esta situación que nos tomó por sorpresa, ¿sí? Otra cosa también es que dentro de esta misma línea lo virtual, pues sabemos que esta generación que viene detrás de nosotros, pues es otra cosa,
¿sí? Ya ellos nacen con un celular en la mano, nacen con un computador, nacen con una red social, se relacionan de otra forma con la imagen. Yo les contaba la vez pasada a ustedes, no sé si era usted, bueno, a quién era, que hoy en día nuestra relación con la imagen es muy distinta porque antes una persona en toda su vida no veía las imágenes que nosotros vemos en un día, ¿sí? Nosotros en un día vemos más imágenes que las imágenes que ve una persona toda su vida hace 50 años. Nosotros hacemos esto. Todo un día perfectamente podemos estar en este gesto, consumir imágenes, muchas veces ni nos detenemos en ellas, ¿sí? Y esa relación con la imagen ha cambiado mucho y hay que empezar a producir también nuevas imágenes, que sean más reales, que sean más sentidas, que sean más construidas desde un lugar, porque la imagen ahorita está tan saturada, tan en todas partes, tan llena de filtros, que la idea de realidad misma se empieza a desvanecer. De eso nos habla también María Caso. Uno mira un Instagram, por ejemplo. Obviamente uno en una red social no va a poner la foto de uno recién levantado, ni va a poner la peor fotico que tenga. Uno siempre se va a mostrar de la mejor manera. Y el otro va a ver eso y va a percibir eso. Pero esa idea de realidad se nos pierde tanto porque ahorita vemos es una hiperrealidad, una realidad que va más allá de nuestra misma realidad. Estos televisores nuevos, por ejemplo, 4K Ultra HD, ¿sí? Casi que uno le ve los barros a la actriz y esto, es incluso más nítido que como nosotros vemos nuestra realidad, ¿sí? Nosotros en realidad no vemos así de nítido como muchos televisores ahora sí nos muestran una nitidez hiperreal. Entonces, esa hiperrealidad con la imagen nos está llevando a relacionarnos de otra manera. Ahora, estos chicos que vienen, que ya tienen red social, que ya saben de todo esto, en un tiempo, en un futuro, pues no creo que van a concebir ni siquiera el tema del papel. Sí, yo siento que vamos a apuntarle mucho a este tema de lo virtual. Tengo aquí un video para mostrarles que hasta ahora yo no he experimentado con esto, pero me parece una vaina increíble y es ya otra cosa. Sí, vamos a ver aquí. ¿Cómo es que hago? Aquí. Miren, por ejemplo, esto es otro tipo de pintura que está surgiendo. Hay muchos artistas que están innovando en esto. Vamos a ver.
Bueno, es una vaina loquísima. Ahorita estamos en un punto en el que la realidad no nos alcanza y hablamos de realidad aumentada. Una realidad que está allí como, como esperando como ser aprehendida. Sí, no sé si en el momento vimos los hologramas 8D, no sé si con ustedes los vi, sino para buscar un hito. Y es por lo menos este jueguito que hicieron la vez pasada Pokémon, ¿no? Que Pokémon Go, que uno iba con el celular y yo aquí tengo mi mesa y en la mesa no hay nada, pero en el celular yo veo que sí hay algo y puedo interactuar con eso. Eso es una realidad aumentada. Y este tipo de realidades que se están creando, pues ya obviamente nos van a llevar a otro tipo de relación incluso con el mundo mismo. Estamos en un punto en el que hay tanto avance, digamos, en términos de imagen, en términos de lo que está ahí afuera, lo que logramos ver, que ya incluso la idea de realidad puede empezar a veces como a, no sé, como a tantear un poco ahí, porque es que estamos en un punto demasiado, pues de demasiados cambios, de donde lo virtual comienza a ser parte de una cotidianidad. Y pues obviamente en los colegios y en las universidades y en todo lo que tiene que ver con las artes, no podemos quedarnos en lo mismo, ¿sí? Y nos toca de alguna manera empezar a modificarnos. Miren, por ejemplo, voy a mostrarles esto. Yo no recuerdo si les mostré esto, si les mostré, me dicen. Igual vale la pena volverlo a ver. Miren, por ejemplo, esto. Un pabellón expectante y ocurre esto. La holografía puede usarse para el entretenimiento, montar nuestra propia partida en la oficina. O si nos apetece, resucitar al mismísimo rey del pop, Michael Jackson. Pero también podemos ver vídeos, consultar el mail, ver la agenda, y esto no es futuro, es presente. En Rusia hay hologramas que avisan a los conductores. ¡Sтой! Не притворяйся, что No меня нет. hagas como que no existo, le dice. Это парковка для инвалидов. Y les enseñan a respetar las señales de minusválidos en los aparcamientos. Hay hologramas de nuestros órganos para aplicaciones médicas. Manejar un corazón con nuestras manos y ver en su interior ya es posible. Como por ejemplo un dentista o un médico podría hacer una visita virtual dentro de un diente o de cualquier órgano del cuerpo. Con un simple movimiento estamos dentro del diente, pero ¿cómo funciona esta tecnología? Le pedimos que genere un holograma de los informativos de Antena 3. Pues estáis viendo un holograma interactivo a tiempo real mediante sensores de movimiento. E incluso ahora podemos tocarlos. Lo han conseguido científicos japoneses. Listo, imagínense todo esto. Yo por lo menos miro todo esto y uno se sorprende y yo pienso, por ejemplo, cómo empezar a llevar este tipo de cosas a una persona que no puede ver, por ejemplo, o a una persona sorda. ¿Cómo les brindamos esa experiencia? Desde la pintura yo he visto que han hecho cosas con braille, con texturas, con olores, entonces digamos que es también como aproximar a todo público, ¿sí? Y pues se me ocurre como eso ahorita viendo esto, porque para uno es muy vistoso y muy, no sé, de alguna manera muy excitante ver este tipo de cosas, a veces hasta asustan. En estos días vi cómo hay un doctor hizo una operación, por decir, estamos aquí en Colombia, un ejemplo, y el doctor está en Nueva York y él tiene unos guantes, y aquí en Colombia hay unos guantes robóticos, y el doctor desde Nueva York hizo una cirugía, bueno, una cirugía no, peló una mandarina, que es como un ejercicio que emula pues una cirugía con un cuchillito y todo, sin dañar la parte de adentro y en tiempo real. Entonces me dice como que, wow, ya estos componentes tecnológicos empiezan a cambiar esa mirada con las formas tradicionales de hacer. La forma tradicional de hacer nos brinda un peso y nos brinda una base. Es decir, si yo voy a construir una casa, pues yo tengo que hacerle ese piso. Y ese piso, digamos que es interesante e importante que todos lo aprendamos y que todos sepamos de historia del arte, de dibujo, de técnica, de pintura, y que eso sea una base
pero que no sea el cimiento o que no sea repetitivo en todos los pisos, porque puede que la base sea esta y me brinda una solidez brutal, porque voy a saber desde dónde estoy hablando, pero puede que estas paredes las comience a construir con otras cosas. Igual se van a sostener porque tengo una base. Entonces yo considero que en esto de las artes plásticas sí es importante saber técnica, eso sí es importante saberlo, porque no podemos entrar a querer romper las reglas si no las conocemos. Muchos artistas, ustedes ven por ejemplo Picasso, que es, digamos, como que todo lo conoce. Él empezó con esto del cubismo porque se inspiró en unas imágenes, en unas máscaras y en cultura africana y todo esto. Pero él perfectamente podía pintar como un barroco, como un Caravaggio, como, digamos, una técnica supremamente elaborada. ¿Cómo llegó a romper las reglas? Conociéndolas y manejándolas muy bien, ¿sí? Entonces, digamos que eso es lo que quisiera que le apuntáramos también en esta clase, a plantearnos como esas posibilidades y obviamente nos va a tocar enfocarlo en el tema de lo virtual para ver cómo nosotros desde allí podemos comenzar también a decirle al mundo o a generar unos contenidos que puedan más adelante incluso servirnos como una herramienta potente para llegarle a los chicos ahora. Sabemos que hay una fuerte desmotivación en los estudiantes y digamos que no hay una misma relación directa con eso y esta vaina con la nueva normalidad y con todo lo que se viene, pues digamos que es un proceso lento, pero ya esto nos demostró que en cualquier momento eh, vuelve a pasar, ¿sí? En cualquier momento nos vuelve a suceder una cosa de estas y tenemos que manejar, pues, digamos, con las herramientas que tenemos y con las que seguramente van a seguir surgiendo. Aquí digamos que el tema de la educación va a tener necesariamente que desplazar cosas, ¿sí? Por lo menos en los trabajos también con temas de tiempo. Hay empresas que ya no están alquilando edificios y decidieron que todo el mundo siguiera trabajando desde la casa. Imagínense todo el costo que se ahorra una empresa si no alquila un edificio, por ejemplo, porque vieron que mucha gente puede ser mucho más eficiente en la casa. A mí, por ejemplo, me pasó, yo siento que en la casa me rinde muchísimo, porque cuando me siento a trabajar es a trabajar y no hay distractores o no hay desplazamientos, a veces uno se demora muchísimo desplazándose. No se imaginan todo lo que tenía, lo que tengo que correr yo para salir del colegio y llegar a Santander a tiempo. Y esos lapsos de tiempo, pues, en la virtualidad uno más bien los aprovecha, ¿sí? Pero también no podemos perdernos pues de la experiencia de la afuera, de estar con el otro, de que hay calor, de que llovió, de que me mojé, de que el carro me salpicó, todo esto, pues no podemos tampoco omitir todo eso. Pero sí tiene que haber como puntos de encuentro y yo sé que en esta clase vamos a poder encontrar cosas que puedan anclarse para generar contenidos, ¿sí? ¿Alguien quiere decir algo? Estoy otra vez hablando mucho. ¿Qué tal les pareció el video de la pintura? Es una cosa loca, ¿no? Diga, profe, se fueron a dormir y me... Sí, eso es la virtualidad, ¿no? Tranquilo, profe, aquí estamos todos. Yo sé que sí, estamos muy interesados. Y nada, pues increíble cómo se ve esa pintura, o sea, es tenaz, ¿no? La técnica que utilizan es tremenda. Sí, una vaina muy loca. Y que es esa pintura incluso, la pintura la conocemos por tener dos dimensiones y ahí incluso se ven partes donde ella tiene que bordearla, rodearla. Ya es otra experiencia totalmente distinta, el mismo material. Sí, yo ya no, me compro un super pincel de esos pistolitas y ya me ahorro lienzos, me ahorro óleos, me ahorro difuminados con trementina y la trementina que le queda a uno aquí pues en la garganta. Entonces ya es otro tipo de cosas y cada generación va generando nuevas necesidades. Cada que aparece algo, el mundo se transforma, siempre. Hay algo que aparece y cambia como las formas de vida y cambia los ciclos. Yo creo que lo último que apareció, que nos hizo clic en la vida, que nos transformó toda la vida, fue esto,
¿sí? Cuando esto apareció, pues digamos que todo esto es, muchas de estas cosas aparecen con fines militares o con fines experimentales, pero ya cuando llega como a todo el mundo, pues eso tiene que cambiar de alguna manera todo. Y siempre que aparece un componente tecnológico que impacta, se transforma la vida. Desde que alguien supo que podía dominar el fuego, eso fue tecnología que transformó la vida y nos dio un salto evolutivo gigante. Desde que alguien vio que de la roca pasó a la rueda, eso dio un giro, ¿sí? De que alguien vio que inventó la imprenta en el Renacimiento y de ahí pudo empezar a expandir mucho texto, mucha gente, replicar, cambió, ¿sí? Y últimamente, pues yo siento que esto generacionalmente nos transformó, esto se volvió prácticamente en muchas ocasiones una prótesis y toda la información del mundo está aquí y todo está aquí y por aquí podría dar clase, poner notas, todo, ¿sí? Y más ahora pues que ya está un poco limitado nuestra vida normal cotidiana. Entonces, bueno, eso es como para tener un abrebocas pues el día de hoy con lo que trataremos aquí. Sí quiero que leamos alguito, pues hoy quiero que acabemos un poco más temprano también para darle un espacio por si alcanzan a leer ahora. Y es un documento para que partamos de ahí desde la próxima clase. La próxima clase sí necesito escucharlos, porque no voy a hablar de todo esto solo. Necesito que hagamos las reflexiones, porque en esta clase también es muy importante el tema de escucharlos y de construir entre todos, ¿no? Yo no tengo la última palabra. Yo simplemente aquí estoy como compartiendo una experiencia, obviamente guiándome por unos lineamientos, por lo que quisiera pues compartirles, pero sí necesito que ustedes lean y me ayuden también digamos, a llevar el hilo de la clase. Entonces hay un texto que les voy a compartir y vamos a leer desde la página 20 hasta la página, ya les digo dónde. A ver, ya les digo. Es un texto que es muy fácil de leer, es del Ministerio de Educación y nos muestra tres lineamientos importantísimos a la hora de abordar las artes como forma de estudio. Cuando hablo de arte, de formación en artes y en arte y cultura, ¿sí? Entonces digamos que es bien importante que miremos esto, porque ahí incluso me llevan a esta reflexión de qué es la educación artística y estos lineamientos que yo voy a tener en cuenta cuando ustedes se enfrenten digamos, a generar o a proponer espacios donde haya educación artística, pues sencillamente va a tener que tener siempre presentes esos tres factores, porque partiendo de ahí es que se va pues a llevar como todo, ¿sí? De hecho, el ministerio pide mucho eso, de hecho, la misma universidad también tiene esos tres factores en todo lo que hace. Cuando nosotros diseñamos un microcurrículo, hay tres cosas que toda formación artística debe tener, ¿sí? Y son tres muy importantes: sensibilidad, apreciación estética y comunicación. Esos tres lineamientos tienen que estar en toda formación artística. Entonces quiero que los leamos para que ustedes me ayuden a desglosarlo. Cada uno de ellos pues tiene, digamos, una profundidad para mirar. Entonces quiero que leamos ese primer capítulo desde la página 20. Es un PDF, no es muy largo tampoco. Para nosotros poder la próxima clase empezar desde ahí a construir cuál sería, o a mirar también que dentro de estas didácticas de las artes plásticas, por donde pudiéramos apuntarle con lo que vamos a hacer aquí desde lo virtual, ¿sí? Entonces, apreciación estética, comunicación y sensibilidad son tres. Esas tres las vamos a leer, ahí las explican, ahí me muestran, ahí me dicen. Vamos a leer sobre el primer capítulo, pero es importante que ustedes este documento lo tengan también, porque ustedes como futuros educadores pues tienen que mirar todo esto muy bien, tenerlo como de herramienta pues de trabajo, ¿sí? Entonces yo les voy a compartir al WhatsApp ese libro, ese PDF, y la idea es que la próxima clase entonces arranquemos con eso, ¿sí? Arrancamos justo con esa discusión y necesito que todos participen porque no quiero ponchar a nadie.
Puede que yo esté hablando, termine de hablar, no sé, doña Esperanza, y después de un momento a otro llego a Luz Karime, ¿qué opinas de lo que dice ella? Y Luz Karime tiene que decir algo y opinar desde lo que leyó, ¿sí? Obviamente yo también vuelvo y lo leo, saco apuntes y ahí yo me doy cuenta si leyeron o no. Si no quiero que digan, profe, me pareció bonito, me pareció feo, no, sino que ustedes argumenten, necesitamos empezar a argumentar. Son los Dime. lineamientos curriculares de la artística, ¿cierto? Sí, Ese texto nos lo había pedido la profesora María Luisa en el primer... ok, vale. ¿Hasta cuál página, profe? Es el primer capítulo, esa va desde, ya les digo, es que estaba mirando bien, verificando. Va hasta la 100, no mentiras, va hasta la... A ver, miro. Es que se expande como bastante. Podemos dejarlo hasta la página 42. Cuando ustedes ven de la 20 a la 42 piensan que es mucho, pero en realidad no es mucho porque el texto está distribuido, o sea, la diagramación del texto no lo da para que sea tan amplio, en realidad es corto. Esas 20 páginas terminan siendo 10 si las imprimo por lado y lado. Entonces, para que no se angustien, igual hay que empezar a leer con fuerza porque cada semestre van a tener que abordar incluso textos más difíciles. Entonces, yo les voy a compartir por WhatsApp, esto se llama, me están preguntando aquí, se llama Orientaciones Pedagógicas para la Educación Artística en básica y media, ¿sí? Hace parte pues como de los documentos que ha dado el ministerio. Se los pongo en el grupo, todos están en el grupo y alguien que no está en el grupo. Qué importante saberlo para que no me quede nadie por fuera y de pronto yo envíe cosas y no les llegue. Otra vez, cri, cri, cri. Gabriela no está. Aló. Aquí, profe. Sí, mucha huya. ¿Sí estás en el grupo? No, profe. No estás en el grupo. ¿Quién administra ese grupo para que agregue a Gabriela, por favor? Vamos a ver quién es el administrador de esa vaina. A ver, yo les digo. Y una vez lo comprometemos a que... A ver, ustedes son cuarto semestre. El cuarto semestre. Ah, todos son administradores. Ah, bueno, entonces voy a enviar el contacto de una vez, aquí en vivo y en directo. A ver, de Gabriela Barona, ¿no? Y ustedes los guardo con nombre y todo porque a veces me llaman y es bueno saber quién es. Gabriela Barona. Ese los compartí, por favor, agregarla. Agregar. Listo. Y una vez la agreguen, por ahí les comparto el documento. Y les vuelvo a escribir hasta donde van a leer. ¿Listo? ¿Estamos? ¿Sí? ¿No? Ok, profe. No, profe, ok, profe. Ok, chicos. Por hoy dejemos ahí, no se emocionen que solo por hoy. Estamos hablando entonces. Bueno, profe, gracias. Chao, profe. Pues, Profe, Nos vemos gracias. mañana. chao. Descanse. Mañana nos da recreo, ¿qué, profe? No.